Hola a todos, yo soy Elena Santos Y yo, José Aguilar. y juntos somos Ansiosos en Terapia. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí Elena y yo, muy felices de estar de regreso con ustedes en un nuevo episodio de nuestro increíble podcast, que ya saben ustedes el nombre, para eso tenemos la cortinilla. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante complicado que incluso podría darse a más partes en el futuro, y este tema no lo vamos a hacer solos. En este tema traemos un invitado estrella a la cual estamos muy felices de tener aquí, pero antes de presentarla lo que vamos a hacer es decirles de qué vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Elena? Hoy vamos a hablar de Hoy vamos a hablar de cómo la ansiedad nos lleva al trastorno y todos los elementos involucrados, desde por qué se da, las cargas que llevamos emocionalmente, que después es irreconocible, cómo podemos llegar de la ansiedad a un trastorno, y justamente cómo se desarrolla, ¿no? Desde etapas tempranas de nuestra edad hasta nuestra adultez. ¿Qué nos podrías decir, Elena, sobre el tema que vamos a hablar hoy, ya para darle la bienvenida a nuestro invitado estrella? Pues yo podría decirte que cuando nosotros estamos hablando de un trastorno, ya estamos hablando de una patología. Esto no es algo que se me va a pasar, no es algo que si lo ignoro no va a existir. No. Eso es algo que ya existe. Eso es algo donde ya necesitas un acompañamiento mucho más profesional, porque ya es algo que no te permite generar tu día a día de manera normal. Viene desde nuestras primeras etapas, nuestra infancia, cómo la vamos llevando, cómo van cargando losetas, cómo vamos guardando esas losetas y se convierten en mochilas muy pesadas que vamos alimentando todo el tiempo. Y pues justamente, Bueno, ya teniendo bien aterrizado el tema, pues vamos a darle básicamente la entrada a nuestra invitada estrella, la cual es Sonia Aguilar. Bienvenida por estar aquí. Hola, muchas gracias. Elena, José, gracias. Estaba muy emocionada y muy ansiosa por vivir esta experiencia. Y el tema es bastante interesante porque estamos hablando de experiencias humanas desde que nacemos hasta nuestra edad. Y bueno, para dar inicio con este tema, pues hay conceptos humanos que debemos conocer, ¿no? En las que existen 5 heridas del alma. Y estas 5 heridas del alma, estamos hablando del abandono, de la traición, del rechazo, de la humillación y de la injusticia. En estos conceptos de estas heridas del alma son las que nos van llevando a la ansiedad. Cuando tú vives una traición, un abandono o el rechazo, todos estos 5 conceptos, pues en automático se presenta la ansiedad. ¿Y la ansiedad para mí qué es? Estamos hablando, lo genera el miedo, la preocupación, sí, y así como también la inquietud. Y muchas veces eso nos detona ansiedad. En el caso de la ansiedad, podemos ver que está ligada a las emociones. Es una emoción, la ansiedad. Y obviamente que se genera por esas causas, ¿no? Por el miedo, exacto, la preocupación y el estrés. Entonces, hay varios tipos de ansiedades, obviamente, y hay ciertos niveles que existen, ¿no? Entonces, cuando vivimos estas ansiedades, pues lo que debemos de hacer es pensar qué es lo que nos las detonó. Y todo tiene que ver con nuestras huellas, ¿no? En la infancia, ¿sí? Y son botones que se quedan ahí porque nunca las trabajamos, las emociones. No nos enseñan a identificar nuestras emociones desde niños, así como es el miedo, ¿no? Nunca nos cuestionaron cuando vivimos un evento, me van a dejar en el colegio por primera vez, entonces me genera ansiedad de que me voy a separar de mi mamá, ¿no? Entonces en el automático estás sintiendo uno de los conceptos, una herida ahí es de abandono, ¿no? Entonces, y de injusticia también, porque ¿cómo
¿Cómo me vas a separar si estoy tan chiquito, ¿no? Y me estás llevando a un lugar donde nadie conozco y hay otros adultos que me están metiendo a la escuela y me están separando de ti. Entonces... Y es bien importante, perdona que te interrumpa, abordar el tema desde temprana edad, porque justamente la ansiedad muchas personas piensan que nos da cuando somos adultos y que los niños no la padecen. Efectivamente. Sí, exacto, es como esas cosas que vamos guardando en nuestra mochila y se van quedando. Y como decía Sonia, son cosas que cuando nosotros somos adultos no te vas a acordar que te dolió que tu mamá se burlara de ti cuando ibas a entrar a la escuela en tu primer día porque eres un chillón o una chillona, ¿no? Sí. Pero aquí algo se quedó y eso te lo guardas y eso te lo quedas y conforme vas creciendo hay algo que ya no hace clic porque algo se rompió. Y en episodios pasados ya hemos hablado sobre el trauma y cómo influye en nuestras decisiones, y no necesariamente el trauma tienes que vivirlo en la adultez. En episodios pasados, que justo tenemos un episodio dedicado de el trauma, cómo se origina, el origen invisible, que es el trauma desde la infancia. Y ahorita que justo abordaste el tema desde la niñez, creo que es muy importante recordarles a todos ustedes que justamente cualquier trastorno, cualquier sensación, cualquier depresión, cualquier sentimiento de peligro puede venir desde la infancia. Entonces, en el caso, y ahora sí regresando al tema en el que estabas, Sonia, ¿por qué consideras que es importante justo retomarlo desde ahí? Sí, porque cuando nosotros estamos pequeños, nadie nos enseña a identificar nuestras emociones y es importantísimo. Si ustedes van a ser padres de familia y tienen la oportunidad de guiar a un hijo, es importante hablarles de cómo te sientes, qué estás pensando. El evento del niño es decirle, hijo, ¿cómo te sientes que vas a la escuela? Tengo miedo. Es una emoción que te está manifestando. ¿Y qué piensas? ¿Que me vas a abandonar? ¿No? Pudiera decirte. Entonces, y el miedo, pues obviamente le va a generar la ansiedad y va a decir, bueno, su hijo estuvo muy ansioso, ¿no? No quiso participar en la escuela o no quiso hacer ciertas cosas, lo vi muy distraído y a cada rato querías ir al baño por ansiedad, a fin de cuentas, ¿no? Que se le detona. Pero sí hay que explicarles a ver, el miedo, ¿qué significa el miedo? ¿Qué significa el abandono? ¿Sí? Y entonces al pensar en el abandono, pues es un síntoma de desamparo, de que me vas a dejar, ¿no? Entonces, igual se puede sentir rechazado, pues ya no me quiere conmigo. Entonces, es un concepto que genera que no me aceptan, que me excluyen, ¿no? Y también, pues, de injusticia, ¿no? O sea, no es que no hay igualdad porque mi hermanito, el bebé, se está quedando en la casa contigo y a mí me estás trayendo aquí, me estás separando. Entonces, todas esas emociones se van detonando porque lamentablemente nosotros no sabemos explicarles a los niños y tampoco los comprendemos, ¿verdad? Cuando tú le explicas a un niño cómo te sientes y lo ayudas a razonar y a comprender y le enseñas cuál es el miedo. Ah, mira, eso que tú estás sintiendo es miedo, se llama miedo, ¿sabes? Pero no, quédate tranquilo, yo voy a estar a la salida contigo, le explicas, ¿no? Así como también, bueno, ¿y qué piensas? ¿Que te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a abandonar si yo te amo? Acuérdese que siempre desde la infancia hay que cargar esa mochilita en lugar de losas, de amor, de confianza. Todos esos corazones de esos niños necesitan ese amor y ese cariño para que ellos vayan fortalecidos a donde vayan, seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, si tú no lo tratas desde la infancia, obviamente, pues se va a desarrollar los trastornos, que también tienen que ver con la química del cerebro, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar justamente de las experiencias que has vivido lidiando justamente con lo que es la ansiedad, lidiando cómo se desarrolló la ansiedad y se convirtió en un trastorno? ¿Cómo puedes descifrar que es un trastorno y cómo contraatacarlo bajo tus vivencias? Ok, basado en mi experiencia, bueno, yo tengo un familiar que padece de trastorno bipolar y es la enfermedad de las emociones, o sea, altera tus emociones.
Y estamos hablando de que tiene varias etapas el trastorno bipolar, que viene siendo... Nuestro estado normal es la eutimia, así es el nombre que recibe, el estado normal de las emociones, que a lo mejor te puedes sentir miedo, pero normal, te puedes irritar, pero de una forma controlada y sobre todo no exagerada en algo pequeño, ¿no? Sino es algo que realmente amerita estar molesto, ¿no? En la parte, ¿cómo se dice? Esa es la eutimia, que todas tus emociones están bajo control. Pero cuando se empieza a desarrollar la hipomanía, por ejemplo, es que hay dos tipos de bipolaridad, tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es cuando te aparece mixta, ¿sí? Y el tipo 2 es a la depresión, ¿sí? La peligrosa es la mixta porque maneja la euforia y los pensamientos negativos de que no soy suficiente, de que no soy capaz, y entonces eso lamentablemente genera que realmente se vayan a lastimar, ¿no? Las personas que lo tienen o lo padecen. Sí depende de la química cerebral, ¿no? Porque a lo mejor se alteró por herencia, por varios factores, como es la mala alimentación, no tener la higiene del sueño, no, ¿cómo le llaman esto? El entorno es muy negativo, alterado, o sea, hay mucho ruido, o hay muchas cosas que te afectan y que uno no imagina que afectan, pero sí afectan tu estado emocional. La terapia psicológica es importantísima, creo yo. No creo, estoy segura, porque es bien importante estarle explicando a la mente, porque si la dejas la mente que se vaya a los extremos, pues llegas a la locura también, ¿no? Es insoportable a veces estar con uno mismo, ¿no? O sea, no lo toleras, no sabes lo que te pasa. A veces cuestionamos nuestras creencias de quiénes somos, a dónde vamos, por qué llegamos al mundo, de qué sirve que yo siga aquí, ¿no? Porque eso va muy ligado con la depresión. La bipolaridad va muy ligada de la depresión, ¿no? Claro, a fin de cuentas, mira, las dos son iguales de peligrosas, ¿no? O sea, las dos son iguales de peligrosas y se deben de tratar de forma psiquiátrica. Pero a veces yo pienso que hay una clave bien importante. Cuando les diagnostiquen, basado en mi experiencia, porque la persona yo soy cuidadora, ¿no? De mi familiar cuando está en crisis, ¿no? Entonces, cuando yo vivo esta experiencia, es muy importante comprender la situación que está, que no es esa persona como uno la conoce, porque se va transformando, ¿no? Entonces está en hipomanía. El cerebro le funciona súper bien, rápido, y lo ves muy activo y lo ves así, ¿no? Pero llega un grado que ya deja de dormir y entonces se vuelve en la manía, ¿sí? La manía ya definitivamente son pensamientos muy rápidos que vienen por su mente y obviamente genera una ansiedad impresionante, ¿no? Que de echarse a correr, por ejemplo, ¿no? En mi paciente, como yo, persona cuidadora de mi familiar, sí es muy, muy importante estar conscientes y conocer al 100% a tu paciente, porque a veces exageramos y los mismos familiares los llevamos a puntos extremos, ¿sabes? Porque no hay comprensión, porque hay desconocimiento, no hay psicoeducación, y eso nos puede alterar, o sea, a nuestros pacientes prácticamente, porque no hay las herramientas, por ejemplo, oye, ¿qué estás pensando? ¿Y qué estás haciendo? O sea, lo hacemos alarmantemente, y es natural porque no sabemos de ese diagnóstico, no tenemos la información suficiente como para manejar a un paciente en esa condición. Y la mejor manera es, obviamente, con el psicoeducativo, ver que duerma. Si no duerme, tienes que apoyarte con un psiquiatra para que mande esa pastillita. Pero lo más importante es que hable. O sea, ya en manía ya es imposible, porque después el siguiente paso es psicosis. Si no se trata con medicación, se va a la psicosis. Y la psicosis significa es que toda la información que tienes en tu cerebro, todo lo que viste desde que fuiste niño, las telenovelas, las películas, si viste películas de acción, películas de miedo, todo eso cuando el cerebro no está funcionando al 100,
cuando nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores no están funcionando bien, el emisor y el receptor no está abriendo cuando manda la información el emisor al receptor, no está recibiendo esa información, pues se va a otra neurona, que a lo mejor puede ser la del recuerdo, o puede ser la de la, ¿cómo le dicen? De lo que no vivió, o sea, de la situación en la que no es real, ¿no? Pero ella, por ejemplo, si existía algún comentario de yo que la conozco y veíamos cosas juntas, me podría haber comentado, fíjate que ya estaba en psicosis, estoy embarazada, me platicaba un episodio de una película, ¿no? Pero para su mente ella es real, porque el neurotransmisor mandó mal la información a otra neurona, ¿sí? En la que la confunde, ¿sí? Pero ella lo ve real, no te está mintiendo, ¿sí? Ella está viendo una realidad. Y yo le digo, oye, pero esa es una película. Me estás platicando de la película de cuando sale una cucaracha, ¿no? X película, Sí, no importa. Sí, pero cuando ella, yo pues digo, pero eso es una película. Y ella me voltea a ver molesta porque pues dice, no es una película. Ella te dice constantemente que lo está viviendo. Exacto, y se irrita y se molesta porque, oye, es real. Entonces, obviamente, está ella en una situación de psicosis. Entonces, es algo ya muy grave porque se pierde la mente, ¿sí? Por eso se debe de controlar, pero para recibir tratamiento y haga efecto son un mes mínimo para que empieces a notar algo de control. O sea, y las dosis son como de cóctel, ¿no? Entonces, sí es bien importante, por eso volvemos a las emociones, que las manejen desde pequeños y la terapia es bien importante, tanto el psicoeducativo para el paciente como para los familiares. Es básico para comprender lo que está pasando en él y nosotros tampoco nos enfermemos porque se nos detona la ansiedad. A mí se me detonó la ansiedad de comer. Dicen que justamente este tipo de trastornos, y no solamente lo que involucre ansiedad, sino cualquier tipo de trastorno, cuando un familiar lo vive con esa persona, con ese paciente, es muy fácil que se contagie. Ni siquiera necesitas tomar el mismo medicamento que esa persona para contrarrestarlo. Simplemente es el tiempo que consumes y el tiempo que pasas con esa persona que está sufriendo ese trastorno, te empieza a afectar a ti, porque no me dejarás mentir. El tiempo que llegaste a pasar con tu paciente, con esa persona, ese familiar que lo sufrió, pues en algún momento te afectó, ¿no? Definitivamente, porque mira, te surgen, tanta ansiedad te surge por el desconocimiento. Si yo hubiera tomado los psicoeducativos en el momento que existía ese diagnóstico, entonces yo hubiera tenido herramientas para lograr que no me afectara. Obviamente sí afecta porque hay una conexión, hay un vínculo, ¿no? Sin embargo, ya lo ves desde otra perspectiva y ya no te asustas tanto. O sea, sí te asusta porque el temor a perder a la persona, obviamente te da miedo. Claro, definitivamente. Entonces lo más prudente es ver los focos de alerta. O sea, el diálogo es bien importante. A veces no queremos reconocer. Como pacientes yo observo que no existe el reconocimiento de que, ¿sabes? Me estoy sintiendo mal. Y hablarlo y decirlo antes de que se vaya hasta una psicosis. O sea, si tú te detectas que ya no, tus emociones están alteradas, entonces si estás en una hipomanía que le llaman, entonces que estás notando que ya no, te estás cachando que no estás durmiendo, te estás cachando que sí todo te fluye así bien rápido, sí es cierto, el cerebro empieza a funcionar a 1000 por hora, ¿no? O sea, te sale todo muy bien, porque de hecho hay hasta artistas, ¿no?, que tienen este diagnóstico y hacen grandes obras, ¿no? Hay pintores, ¿no?, también, y que ves sus obras y dices, wow, y se hicieron famosísimos, pero estuvieron en ese momento de la hipomanía, donde su cerebro fue el creador, ¿no? Hay cosas espectaculares que hacen, ¿no? Mi paciente ha hecho cosas espectaculares en ese estado. Y obviamente le va a gustar estar así, porque ¿quién quiere estar triste? ¿Quién quiere estar
deprimido, que todos queremos tener energía y hacer muchas cosas, y es un lapso en lo que lo vives, ¿no? Esa energía, ese momento de creatividad que traes, ¿no? Hacer esa catarsis, ¿no? Ajá. Con las emociones. Sí. ¿Qué pasó ahí? Precisamente, es bien importante hacer un inventario diario de las emociones. Que yo creo que, como tú comentas, ¿no? Cuando hablamos de un tema de psicosis, ya no estás en la realidad. Y sí es cierto, es todo un proceso, no es tan sencillo poderte cachar, es como un diabético, es como esa persona que está enferma del corazón. Antes de que algo pase de un episodio, Prevenir. una crisis, hay algo en tu cuerpo que te avisa, empiezas a sentirte distinto, empiezas a pensar, tus hábitos empiezan a cambiar. Entonces creo que sí es importante detenerte y observarte y darte cuenta que es diferente, porque ahí es donde todo empieza. Y es un proceso, no la primera vez te vas a dar cuenta, pero como dices, la terapia, el acompañamiento te ayuda a escucharte, que ahí es donde viene el tema del inventario, aprendes a conocerte. Sí, con un inventario. ¿A qué me refiero un inventario? Por ejemplo, hoy, ¿cómo fue mi día hoy, no? O sea, escribir desde el día 1, desde que abres los ojos, ¿no? ¿Cómo me sentí? ¿Me desperté contento? ¿Y por qué me sentí contento? O sea, sí cuestionarte y escribirlo. ¿Por qué es importante escribirlo y leerlo en voz alta? Porque te escuchas y de alguna manera estás fluyendo la emoción, la estás dejando salir. Porque tal vez en esa emoción haya tristeza o dolor o coraje y enojo. Entonces se vale enojarse, claro que sí, y se vale decir mentadas de madre si quieres. Obviamente sin afectar a nadie, ¿no? Tú solito en tu habitación y a lo mejor agarras una almohada sin lastimarte, obviamente, y tienes tanto coraje que lo desahogas en una almohada y lo golpeas la almohada, hasta que ya te canses, ¿no? Y gritas así, ¿no? Que ¿no? Y se vale, todo eso se vale, no es malo, al contrario, es catarsis. Me molesta esto, odio esto, ¿no? Y lo sacas. Igual como la tristeza, ¿no? Pues me dolió y lloras como un niño. Yo voy a llorar, pero no te vas a quedar con esa emoción, ¿sí? O sea, obviamente yo por tragarme mis emociones, pues uno engorda, ¿verdad? Porque no fluyes, o sea, empiezas con la ansiedad de comer, porque quieres buscar esa alegría y sentirte mejor y te refugias en la comida, y eso obviamente te afecta. Uno debe de sacar esa emoción, no guardártela y contenerla. Si te da alguna molestia, decirlo. Sí, claro. Yo otra vez nuevamente te interrumpo rápidamente porque justo me pareció importante mencionar que a cada persona le da la ansiedad de diferente forma. Por ejemplo, ahorita tú lo comentas con lo de la comida, pero yo tengo un amigo que justamente cuando se siente muy ansioso, lo que le calma la ansiedad es la velocidad, ¿sabes? Otro es el cigarro. El cigarro. El alcohol. O sea, por ejemplo, mi hermano fuma. Las drogas. Fuma mucho mi hermano cuando tiene mucha ansiedad y está muy estresado. Que de ahí también vienen trastornos. O sea, es cuando la ansiedad se vuelve trastorno, el hecho de decir, me muerdo las uñas, y hay personas que tienen sus dedos súper lastimados, o me empiezo a arrancar el cabello, las cejas, y ves personas que se pintan la ceja, yo es por belleza, pero sí las hay. Ves personas que aquí tienen cachitos, pelo naciente, porque de la misma ansiedad se lo arranca. Yo les voy a confesar, antes de que pasemos eso, no fue un trastorno, fue un tic de ansiedad que yo tuve en la primaria. Y mi mamá no me dejará de mentir. Mamá, donde sea que estés ahorita, y cuando veas este video vas a decir, sí, es cierto. En la primaria yo me arrancaba las patillas. Se los juro, me arrancaba las patillas porque tenía muchos nervios de los exámenes, muchos nervios de hacer una travesura y que me cacharan, muchos nervios de que me vieran comiendo en el salón de clases, y cosas tal vez que para un adulto dirías, bueno, no es tan grave, o sea, es una travesura que cualquier niño haría, pero en ese entonces para mí los exámenes siempre fueron algo que me provocaban mucha ansiedad. Me agarraba las patillas y sin darme cuenta me arrancaba las patillas, o sea, pelo por pelo. Y hasta que terminé yendo al psicólogo, y el psicólogo me empezó a mandar ejercicios donde ocupara mis manos. Sí, terapia ocupacional es
importantísimo también para los que padecen trastornos. Que de hecho, perdóname, que yo creo que ahí es donde entra la importancia de todo lo que has comentado, porque si nosotros no escuchamos a nuestros hijos, no observamos a nuestros hijos y no atendemos a nuestros hijos, esto se vuelve un trastorno. Imagínate en la niñez donde no está despertando tus emociones, donde tu cuerpo todavía no cambia. Cuando viene esa etapa tan fuerte de adolecer de todo, imagínate qué hubiera pasado, cómo hubiera sido y hasta dónde hubiera llegado. Pero el observar, acompañar, cuidar a nuestros hijos hace la diferencia. Aparte, los eventos vividos en la infancia causan un impacto y eso desarrollan los trastornos también aparte. O sea, si ya lo traes en tu gen porque tienes un familiar que te lo heredó, no es simplemente eso. Es precisamente las vivencias que hayas tenido y que te impactaron. Y eso te desarrolla el trastorno. Y obviamente, pues lo primero que te dicen los médicos especialistas que te dicen, no, pues la persona tiene que ir con un psiquiatra porque esto es psiquiátrico. Antes de hacerlo, está bien, sí. O sea, debemos de ir primero con el terapeuta. Yo cometí ese error de que no busqué esas alternativas por ignorancia. Pero lo primero es, antes de con un medicamento ahogar la emoción, porque no te la va a curar, ¿eh? Si tú no sacas esa emoción, solo es controlable, ¿no? Lo único que estás haciendo es dormirla con la pastilla, con la droga. Duermes las emociones. Entonces, antes de todo eso, primero tienes que hacer catarsis de toda tu vida. Tienes que hacer un inventario de toda tu vida, que lo aterrices en una hoja y lo leas en voz alta y sepas y te des cuenta a dónde fue donde se rompió tu alma, ¿sí? Perdón que te interrumpa otra vez. Un ejemplo para la gente que nos está viendo o la gente que nos está escuchando, ¿cómo podríamos hacer un inventario? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo el día de hoy amanecí, abrí los ojos y me sentí muy feliz de abrir los ojos y agradecí a Dios, ¿no? Dije, ay, qué bonito día, me sentí un día muy bonito, ¿no? Entonces, ¿y qué estaba pensando? Porque pues venía para acá, ¿no? Entonces dije, no, me tengo que apurar porque yo vengo a mi entrevista de podcast, me están invitando, me están haciendo el favor de invitarme y eso me emocionó, me causó ansiedad. Ay, sí. Pues no, sí. A veces pasa, sí. Nos da ansiedad porque queremos que salga bien. Exacto, y aparte, o sea, sí me dio ansiedad porque quería comer algo, pero decía, no, pero ya no tengo tiempo y así, ¿no? Y obviamente, pues agarrar el auto y trasladarte, ¿no? Y pues le metes pata también. O sea, veamos qué emociones se me están presentando por una acción, por un evento. Mi evento era una cita. Entonces, en ese momento yo me estoy preparando, pero yo estoy ansiosa porque no me va a alcanzar el tiempo, porque me hablaron de una puntualidad, porque, o sea, y a mí me gusta ser puntual, soy alemana, ay, sí. Pero sí me gusta, ¿no? O sea, me gusta estar en tiempo y en forma, porque es parte de toda la educación que he vivido. Los psicoeducativos sí te ayudan mucho a informarte, a conocer la enfermedad de fondo. Los que lo padezcan no teman saber de todo esto, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas y cómo se tratan. Es bien importante que todo viene de las emociones, todo viene de las vivencias. Y si ustedes las ahogan luego con medicación, o las duermen, perdón, hay que trabajarlas. O sea, ok, porque es una urgencia, porque ya estás en psicosis, porque estás en manía o estás en hipomanía y necesitas el apoyo psiquiátrico, hazlo para que te contenga y que ya en un momento dado te estabilice y entonces ahora sí le dices a tu doctor, necesito hacer este trabajo, ¿sí? de mi inventario de vida. Quiero saber en dónde viene la raíz, por qué me detonó este trastorno. Entonces, eso es basado en mi experiencia, les vuelvo a repetir. Yo ha sido muy crudo ser cuidador, porque cuando desconoces, ¿verdad? Cuando ya conoces también a tu paciente, sabes que no es agresivo, sabes que, o sea, su comportamiento, uno mismo le dice al médico, a ver, espérate, no le vayas a dar el cóctel,
nada más para dormir con tantito, o sea, las dosis, ¿no? Más o menos, porque conoces tanto lo que le hace las dosis en su cuerpo. Los doctores no saben si no les guías, si no les informas cómo te sientes. Por eso el paciente debe decirle, a ver, tu pastilla no me cayó bien, no me gustó. No tengas miedo, es acierto error con el médico. O sea, el psiquiatra no te conoce, no sabe nada de tu historia, no sabe nada de ti. Lo único que va a hacer es estabilizarte, pero ellos te van a mandar un cóctel. Que creo que ahí también es importante mencionar, ¿no? Como tú lo dices, no te conoce, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente y lo que le funciona a uno probablemente no le funcione al otro. Hoy todavía no existe un estudio específico que nos ayude a entender en un trastorno qué parte del cuerpo, qué neurotransmisor, qué célula, qué pasa dentro del cuerpo, que no hay una química correcta, no existe. Y entonces es ir poco a poco, que viene lo mismo de tienes que conocerte. Si me tomo esto, bostecé 3 veces y no me pude despertar. Es un inventario, a fin de cuentas es un inventario. Exacto. A ver, me tomé una dosis, una pastilla de quetiapina, una pastilla de clonazepam, un cuartito de clonazepam, y anotar diario, porque eso se lo vas a llevar a tu médico, ¿sí? Porque no lo vas a dejar a tu memoria. Lo vas a escribir y le vas a decir, a ver, doc, el primer día que me tomé tu pastillita me causó esto, bájale, ¿no? Porque me siento todo noqueado, me siento aletargado, o sea, habla con él, para eso es. O sea, el doctor, a fin de cuentas, es un acierto y error porque a lo mejor va a encontrar tu dosis exacta para estabilizarte y no te va a tener drogado hasta el queque, ¿sí? Con un cóctel de pastillas. Es importante, por eso los familiares deben de saber conocer a su paciente, cómo es. O sea, ¿sabes qué? Sí, es, oye, ¿tú crees que es capaz de hacer esto en estos momentos? No tiene tan dañado. Es por eso bien importante todo lo que vean, no vean películas de miedo, no vean cosas de agresivas, no alimenten su cerebro de basura, vean cosas constructivas. Gracias a que mi paciente creció con esos puntos de, a ver, no enfermes tu mente, no veas noticias así, o sea, mejor ve cosas constructivas, ¿no? National Geographic, o sea, cosas de cultura, cosas que te hagan sentir bien, que en el momento que tu mente se enferme no pienses en esas cosas, ¿sí? Como siempre le digo a Elena que las redes sociales para nada deben ser una opción para una persona que sufre ni de ansiedad ni de algún trastorno, porque realmente son tóxicas, son un arma que tiene un daño increíble sobre nuestras emociones, sobre nuestra forma de ver la vida, sobre la forma en la que nos desenvolvemos con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestra pareja, y que justo como tú lo dices, Sonia, el hecho de poder justamente impulsar a que la gente se aleje de esos ambientes, de esas redes sociales, del mundo digital, y de que vea cosas constructivas, cosas que te inspiren. Forma una banda de rock, vuélvete un artista, intenta hacer cosas creativas que puede que, y tú no me dejarás mentir, la industria creativa no es fácil y hay mucha competencia, pero también sabemos que hay mucha belleza en cada uno de los proyectos y artistas que existen allá afuera. La música es terapia. Es lo que yo le decía a Elena. Yo le decía a Elena. La musicoterapia, porque ya existe como tal el término, a mí me ha ayudado muchísimo. Bailar, exacto, cantar, y ni siquiera yo tenía idea de que la musicoterapia era algo serio. Que de hecho yo creo que esa es la clave, como decías, no voy al psiquiatra, pero también al psicólogo. ¿Por qué? Porque como también tú ya decías, no te tomas la pastilla y al día siguiente te sientes mejor. Es un proceso, tienen que nivelar. Van de la mano. Exacto, nivelan tus ondas cerebrales, nivelan tus neurotransmisores, nivelan muchísimas cosas. Entonces, en ese inter, la pastilla tiene un periodo, o sea, como decías, en un mes y medio. ¿Ves? O sea, por ejemplo, sí, el resultado lo ves después de un mes, empiezas a notar que se baja la psicosis, ¿no? Porque tarda en llegar al cerebro, ¿no? Al lóbulo frontal es donde tarda en llegar la medicación, en la cabeza. Pero a lo que sí me gustaría es al hacer un inventario, volviendo al inventario, es
ver los tres aspectos que existen, el aspecto sexual, el aspecto social y el aspecto económico, seguridad. Wow. Entonces, el diario haces, a ver, sexualmente hoy cómo amanecí, ¿no? Entonces, ¿qué Oye, pasó ahí? eso nunca lo había pensado. En la parte social, o sea, cómo estoy interactuando, ¿no? Con los vecinos, con la familia, ¿sí? Con los amigos, con los maestros, con mi jefe. ¿Cómo me siento? ¿Me siento frustrado? ¿Me molesta lo que hace mi jefe? ¿O tengo un compañero que me hace bullying? ¿Cómo te hace sentir? Y preguntarte, ¿cómo te sientes y qué piensas al respecto? ¿Y desde dónde estás actuando? Porque a veces lo olvidamos. Puede ser que esté enojado o enojada y entonces mis acciones van desde el enojo. Y cuando te sientas a hacer el inventario dices, oye, no es enojo, es tristeza. Me siento solo o sola y entonces esa sensación me provoca enojo. Y todo lo que hago va desde el enojo. Pero cuando te sientas a hacer tu inventario, te das cuenta que es tristeza. Mira, el inventario te ayuda a conocerte y a reconocerte y a cacharte. Cacharte cuando tienes defectos de carácter, ¿no? Yo soy manipuladora, entonces estoy manipulando. Entonces, los defectos de carácter se van creando como nos van educando, ¿sí? Entonces, nos volvemos neuróticos porque tuvimos un papá neurótico y no te explicas por qué, pero dices, ¿y yo por qué soy neurótico? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me molesta? ¿O por qué no es rápido? Sí, la tolerancia, ¿no? Que es una virtud. O la gente que es paranoica, ¿no? O la gente que tiene poca paciencia, como yo. Ajá, exacto. Muchas veces fui muy duro conmigo mismo de decir, no me siento cómodo siendo poco paciente, pero ¿cómo lo controlo? Y luego digo, ¿pero de dónde saqué eso? Y ahí empiezas a ver a la figura paterna y dices, ok, yo soy un balance entre ser una persona poco tolerante y ser una persona que tiene mucha habilidad para escuchar a la gente, ¿no? Mi batería social es más alta que, por ejemplo, la de mi papá, ¿no? Entonces, mi papá es una persona con un carácter fuerte y con poca paciencia, pero mi mamá es todo lo opuesto. Es tolerante y un intolerante. Y todo eso te marca. O sea, te marca porque efectivamente, si no lo trabajas, si no te conoces, si no sabes que identificas, a ver, espérate, ese es mi defecto. Mi defecto es ser mentiroso, mi defecto es ser manipulador. Esos son mis defectos de carácter. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Ya lo reconozco. Entonces, ¿qué haces? Obviamente te concientizas, ¿no? De que lo que estás operando por ahí, entonces dices, no va por ahí y paras, ¿no? Pero si no tienes conciencia de ti mismo, de quién eres y cómo operas, olvídalo. O sea, vas a seguir tropezándote con la misma piedra siempre. Igual como en las parejas, como todo lo que vas desarrollando. Aquí, en la parte de seguridad económica y eso, es la seguridad económica. Hoy cómo amanecí con dinero, o sea, tengo dinero, no tengo dinero y cómo me siento y qué pienso al respecto, ¿no? O sea, cómo me hace sentir no tener dinero, cómo me hace sentir tener dinero, ¿no? Y qué pienso al respecto y qué voy a hacer con eso para estar mejor y para la parte de seguridad. A lo mejor hoy se fue mi marido y me dejó, ¿no? Y entonces pues la parte económica pues es la seguridad y me siento desamparada, ¿no? Entonces estas son emociones que hay que reconocerlas y trabajarlas. Y si te duele que te abandonó, llora. Si te duele, o sea, hazlo, no pasa nada. Es importante sacar las emociones, no te las guardes. Por eso se enferma uno. Por eso vienen los infartos, estar enfermo de diabetes, o sea, porque son emociones atoradas. Y es que es tan cierto lo que comentas, tan profundo lo que mencionas y lo que traes aquí. Creo que esa infancia, esa dificultad a veces para ir madurando y creciendo, a veces dices, bueno, está padre, tuve que aprender a ser manipulador porque con eso sobreviví. Esto me ayudó a sobrevivir y así aprendí. Me volví mentirosa porque me ayudaba a evitar algo y crecí así. Y entonces cuando ya eres un adulto, cuando tú ya gestionas tu vida, cuando tú tomas tus propias decisiones, tal vez a veces no estás consciente de que puedes elegir diferente y hacerlo diferente. Si tú no haces conciencia, si tú no te revisas, entonces nada va a cambiar y se vale decir agradezco
esto, agradezco la mentira, agradezco la manipulación, porque me trajo a donde estoy, me ayudó a sobrevivir y agradezco la herramienta porque sobreviví. Pero hoy elijo no tenerla. No. Hoy elijo soltarla, hoy elijo aprender a hacer las cosas diferentes, a cambiar mis conductas para obtener resultados diferentes. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablas de la mentira, ¿no? Muchas veces, nosotros como padres, educadores, a los hijos, ni siquiera son niñitos y ni siquiera conocen lo que es una mentira, y les dices, dime la verdad. Estás programando el cerebro del niño. O sea, cuando el día que comprenda que es la mentira, va a decir, pues que mi papá me decía. O sea, todos esos son defectos que se van creando con la educación que nos dan nuestros padres. Entonces, esos defectos se van desarrollando, ¿no? Y se van haciéndonos más fuertes en uno, ¿no? Entonces dices, ¿por qué soy tan mentiroso, no? ¿O por qué soy tan mentirosa? ¿No? Pues sí, porque desde chiquita yo oía pues sí, me programaron de que yo soy mentirosa, que dime la verdad. Y pues yo decía, pues sí, yo no fui, yo no lo agarré, o yo no lo tiré, ¿no? Pero el adulto, educador, no, tú dime la verdad, ¿no? Entonces, pues de momento, pues ya te están diciendo que eres mentiroso, te están afirmando que eso eres. Entonces, pues obvio, en automático vas creciendo, pues yo soy un mentiroso y vas por la vida mintiendo. Entonces, es un defecto. Sí, y justamente hablando sobre eso y que ya habíamos mencionado, ¿te acuerdas, Elena, en un episodio pasado que creo que fue el de la autoexigencia y el perfeccionismo, que a los padres no nos enseñan cómo educar a nuestros hijos? No hay una escuela de padres. Recuerdo que he hablado de esta situación con mi mamá y de cómo le ha hecho para ser madre y tratar de ser lo mejor. Yo la percibo como una muy buena madre, pero ella siempre me dice, si supieras el trabajo que me costó ser mamá, porque neta no sabía y tuve que ir a un curso, tomé un curso extenso de varios meses de cómo ser una madre, de cómo educar a los niños recién nacidos, porque a mí me daba mucho miedo las nalgadas a los niños y hablarles con dureza, con carácter. Sí, o sea, a mí me rompí el corazón, o sea, yo te veía llorando y quería protegerte, abrazarte de todo el mundo, ¿no? Y quería que tú siempre fueras feliz, pero te portabas mal y entonces yo no sabía qué hacer. Y siempre te portabas mal conmigo porque conmigo estabas todo el tiempo. Entonces te dejaba con tu abuelita y tu abuelita te trataba de otra manera y tenía otra forma de educarte, y tu papá, que también es de carácter fuerte, tenía otra forma de educarte, pero yo me sentía completamente ignorante de cómo enseñarte lo que a mí me enseñaron sin dejarte un trauma. Entonces, es que tienes una mamá muy amorosa también. Sí, pero es el balance, ¿sabes? Mi mamá es una persona muy amorosa y a veces hasta solapa nuestras travesuras o nuestros errores. Lo hace por amor, pero tampoco nos sobreprotege, y el balance que tengo con mi papá justamente es eso, que mi papá es una persona que nos intenta preparar para la vida y que desde que nacimos y desde que nos dio herramientas y nos dijo de todos los riesgos que había. No nos obligó a estudiar una carrera de su elección. Nos dijo, escojan lo que ustedes quieran, deben tener cuidado con eso, conocer que hay drogas, que hay gente que fuma, que hay muchos vicios. Ustedes traten de no meterse en eso. Eso es su vida. Me va a dar mucha tristeza que se metan en un vicio que neta les absorba la vida en vez de sumarles. Pero eso se lo dejo a ustedes, porque eso es decisión de ustedes. Yo nada más les estoy advirtiendo de todos los peligros que hay. Entonces siento que en mi caso, y como ya te comenté antes, Elena, el hecho de haber tenido un papá muy estricto y con un carácter muy fuerte, y tener una mamá muy amorosa y suave, fue un buen balance en la forma en la que me desenvolví. Fíjate que alguna vez a mí también, cuando yo me casé, mi suegra me decía, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el fuerte y quién va a ser la suave? O sea, ¿vas a ser tu papá o tu mamá? O sea, tu hijo o tú, Sonia, tu esposa, ¿no? Entonces, pues sí, yo era la dulce. Entonces, a mí no me gustaba pegar, y mucho menos. No sabía, además, ¿no? Porque no se me hacía buena onda. Como a mí sí me pegaron de niña, pues sí, decía, no, yo no voy a educar a mis hijos así. Y obviamente cuando el papá lo hacía, no, me dolía en el alma, me molestaba, hasta de coraje le tenía a él, ¿no?
que decía, oye, ¿por qué le hablas así a mi hijo, no? Pues es mi hijo y me duele, soy su madre, ¿no? Pero no es bueno tampoco maltratar a los hijos a golpes, eso no se recomienda, porque deja muchas huellas, muchas huellas, y pues obviamente se desarrollan los trastornos y las adicciones y etc. Sí. Y yo, para cerrar, yo diría que esas heridas que tú dices que son heridas del alma, posteriormente, si no las acompañas, va a ser muy difícil subsanarlas. No es lo mismo decir, oye, yo estoy muy triste, tengo depresión y no me puedo parar de la cama y no me puedo bañar, y caminar 3 pasos y levantarme ya fue el wow del mi wow. No es lo mismo decir, oye, yo estoy trabajando porque mi trastorno me lleva a eso. No es lo mismo decir, a ti te da miedo ver una película de terror, ¿qué crees? Yo la estoy viviendo, yo tengo al hombre lobo aquí y a los fantasmas arriba de mí. No estamos hablando de una situación inventada, no es algo que la gente dice, se me ocurre y quiero llamar la atención. No es cierto. Y no solo es quiero llamar la atención, es mi vida cambia, la vida de mis personas, de las personas que están a mi alrededor, cambia, se modifica. Uh-huh. Todo se mueve, y creo que son palabras fuertes de las que estamos hablando, que solo las personas que lo han vivido pueden entenderlo, que no es algo para reírnos, para burlarnos, no es una situación de chiste, es algo muy sensible. Porque también del otro lado, el tú ver que a tu familiar, a esa persona que tú amas, no la puedes acompañar, no la puedes proteger de lo que está viendo porque tú no lo estás viendo, te rompe. Uh-huh. Y aunado un poquito a lo que dices, Elena, con un familiar que yo también tengo y las múltiples crisis que ha pasado a lo largo de su vida y que yo he estado presente en ellas, en todas, cada una de ellas, te destroza, como dices, te rompe el alma porque quieres ayudarlo y a veces no puedes hacer nada más que escucharlo, ¿sabes? Escuchar su sentir. Una vez recuerdo que en una de esas crisis esa persona estaba tan mal y estaba llorando contra la almohada, y así como lo hablamos en terapia de querer pegarle a las cosas estando en tu cuarto, en un lugar seguro para ti, él no lo hacía, él apretaba la almohada, lloraba con todas las fuerzas que tenía, y cuando querías estar ahí para él, querías saber cómo ayudar, el trastorno, la enfermedad, cuando está tan avanzada y puede llegar, como tú dices, Sonia, a la psicosis, en ese punto, incluso ellos mismos no saben por qué están así. Y eso, justo te lo comento, recordando esa crisis que tuvo mi familiar, en la que estaba muy mal, y que en el momento en el que le queríamos decir qué es lo que sientes ahorita, qué es lo que te pasa, por qué estás llorando, por qué estás gritando contra la almohada, por qué tienes tanto dolor adentro, sácalo. Uh-huh. Su única respuesta fue, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, no sé cómo dejarme de sentir así, solo sé que me estoy muriendo por dentro, uh-huh, que la vida me pesa, que me cuesta trabajo moverme. Ahí necesita ayuda psiquiátrica para estabilizarlo, pero también es importante que hables con el psiquiatra, porque hay que trabajar las emociones, y para trabajarlas no hay que estar dormidas, no deben de estar dormidas con la medicación, sino debes, ya estabilizado, decirle, oye, ¿me puedes ahorita ir bajando poco a poco las dosis? Porque quiero hacer un trabajo, quiero hacer una buena escritura de mi inventario, donde voy a hacer catarsis y donde voy a trabajar estos tres puntos importantes, tres instintos que nos dio Dios, ¿no? Entonces, que es el sexual, el social y el económico, seguridad, ¿no? Entonces, sí es importante para que realmente sientan, porque obviamente cuando te dan medicación para no sentir depresión, pues obviamente todo lo sientes así como en algodones, ¿no? O sea, tú ya no lo ves tan negro, ¿no? Te va a cambiar la idea. Pero a mí, yo les estoy hablando nuevamente basado en mi experiencia y lo que funciona en estos casos, ¿no? Por tener un familiar con un trastorno. Y bueno, ya yo para concluir, les recomiendo mucho revisar la higiene del sueño,
revisar su entorno, que debe ser un entorno en donde no haya estrés, ¿no? Peligros. Su alimentación es súper importante porque es química que va al cerebro. La terapia, los psicoeducativos, tanto para la familia como para el paciente. O sea, la familia muchas veces lleva a sus familiares, a los pacientes, los lleva a la crisis, los detona, porque no lo saben hablar. O sea, ay, otra vez vas a empezar, o sea, échale ganas, y eso no sirve, eso los empina. Entonces, es bien importante, sí, mucha, y no estarles llevando la contra, cuidarlos, obviamente, de que no se vayan a lastimar, y mucho menos. Entonces, el psicoeducativo, el entorno en donde vives, la alimentación, el tratamiento psiquiátrico, las terapias ocupacionales, que es bien importante que en esos estados, a pesar de todo, pues hay que tender una cama, o sea, es terapia ocupacional para que la persona se vuelva a readaptar, ¿no? Y que no pierda esa parte, ¿no? De volver a retomar su vida, porque se controla, ¿sí? Y se podría curar, yo digo, eso yo lo digo y lo pienso, con este tipo de terapia, de sacar todas las emociones y encontrar la raíz, porque esa es la raíz de todas las enfermedades, lo que vivimos, las emociones buscan una salida porque te las guardas, porque no las dejaste fluir, porque no hiciste catarsis, porque se murió tu pariente y no lloraste, todo eso tú lo tienes aquí cargando y se genera una enfermedad, ya sea del corazón, volvemos a repetir, y no sé, insuficiencia venosa, asma, tantas cosas. Justamente, o sea, de un trastorno puede haber problemas cardíacos, puede haber problemas de diabetes, se pueden originar muchos problemas de presión. Se detona todo. Sí, tu cuerpo te pide, o sea, saca toda esta basura que traes cargando, porque si no, entonces voy a atacar tus órganos. Entonces, eso es lo que yo pienso, lo que yo creo. Es como un cáncer, ¿no? Hasta cierto punto, a pesar de que no es como tal una enfermedad terminal, pero sí parece que se comporta como una. No, sí, te lleva a la muerte porque se desarrolla la enfermedad y ya no sabes cómo, ¿no? Entonces, pues el hecho de hacer un inventario es como entrega cuentas, ¿no? De toda tu vida y sácala y entrégasela a Dios, punto. O sea, y quema, al terminar, deshazte de esa historia, ¿no? Y sé consciente de todo eso, ¿no? O sea, que se te responsabilices también de ti mismo, y si no eres una persona que no eres capaz de hacerlo, pues acudir a la familia o a alguien que de verdad te pueda apoyar para que te pueda echar la mano, porque muchas veces la gente que tiene estos trastornos no los saca a la luz porque no tiene a nadie que los respalde. Y que acompaña, porque no es fácil tu realidad, no es la realidad de los demás. Y tampoco que una persona que no padece un trastorno, que nunca lo ha vivido, el estar en ese lugar, también es complicado, también es difícil. Y creo que de ese lado se vive mucha soledad, porque no cualquiera está dispuesto a quedarse, no cualquiera está dispuesto a acompañar, y no cualquiera está dispuesto a afrontar contigo la enfermedad, tanto física como mental. Física, un cáncer, mental, una esquizofrenia, mental, bipolaridad. Creo que también son actos de amor que debemos de tomar en cuenta, que hay mucho amor, mucha valentía, mucha resiliencia, que no es fácil. Además, sí funciona. Yo era una mujer que me comía las uñas, y cuando hice mi inventario de todo lo que me hacía, automáticamente la ansiedad desapareció, ¿sí? Me estabilicé, o sea, completamente. Ya no me llevo las manos a la boca, ya no las muerdo, ya no me lacero, porque guardaba todo el miedo y lo identifiqué y hice catarsis y se lo entregué a Dios. Y aquí está todo, y quemé lo que escribí, obviamente, ¿no? Porque pues ya no me pertenece, ya lo solté. Entonces es bien importante hacerlo. Y bueno, pues yo con todo gusto les voy a dar mi correo, somoabayahoo.com.mx, por cualquier información que quieran. Con todo gusto les apoyo. Con todo gusto soy cuidadora, me encanta porque he aprendido mucho y lo hago con todo el amor del universo.
me gusta. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Elena. Ya sé que gracias a ti, Elena, y gracias a ti, Sonia, por estar aquí con nosotros. Bueno, Elena y yo te queremos agradecer mucho que nos hayas aceptado la invitación de estar aquí y contribuir en este tema que es muy delicado, que es muy, muy fuerte, difícil de procesar, pero que hay gente allá que lo está viviendo. Gente allá que seguramente, así como tú, te tocó en su momento de no estar informada en absoluto del trastorno. Muy pesado. Pues hay gente allá afuera que también está pasando lo mismo y busca por todos los medios posibles informarse. Y parte de la razón por la que Elena y yo hacemos este podcast es justo para que le llegue a la gente que lo necesita y también dejar una marca, ¿no?, en esas personas que saben que nosotros estamos tratando de ayudarlos como se pueda ayudar. No solamente de lo que conocemos, sino también de vivencias. Eso es algo que a mí me ha gustado siempre mencionar en el episodio con Elena, de que está la parte psicológica, caso de Elena, que es una psicóloga a la cual admiro muchísimo, pero que no solamente habla en su lado profesional como una psicóloga, también lo habla desde sus vivencias. Y eso es algo que muy pocos psicólogos hacen o tienen o pueden aportar, ¿sabes? Porque justamente hay psicólogos que aportan desde nada más su aspecto profesional y técnico, ¿no? Pero de las vivencias, pues no hay mucho. Y es que sí es importante, por eso les hablo de mi vivencia, ¿no? Con las uñas, que sí funciona hacerlo y que de alguna manera es una experiencia. De mi familiar también, de que también esté estable y pueda vivir la vida de otra manera, ¿no? Sí, no nos queda más que agradecerte nuevamente por esto. Contrario, gracias. Vamos a seguir haciendo estos especiales para ustedes, para la gente que nos ve, nos sigue y trayendo más invitados en la medida de lo posible para poder seguir hablando de este mundo tan vasto que es la salud mental, lo que son los trastornos, lo que es la ansiedad, porque básicamente así se llama nuestro podcast, Ansiosos en Terapia. Y pues más que nada, gracias por todo y no sé si quieren agregar algo más. Pues sí. Yo quisiera comentar que lo que traes a mí es muy valioso, es algo más, es una herramienta más, una opción más para poder trabajar en nuestra salud mental, porque esto es algo que se trabaja todos los días. Tú eliges trabajar y ser mejor, también puedes elegir no hacerlo, pero esto es una elección. Muchas gracias por las vivencias, gracias por la valentía de sentarte y hacerlo, porque es todo un camino, se dice fácil, pero se vive fuerte. Sí, así es. Y pues nada más, muchas gracias y espero les funcione alguna herramienta que pudieran ver por ahí y ya les ofrecí mi correo para que alguna duda del tema, pues con todo gusto se las despejo. Y bueno, pues bienvenidas las preguntas también. Sí, ya sabe que de todas maneras estamos en nuestras redes sociales muy al pendientes de los comentarios que recibimos, ya sea por nuestra plataforma oficial que es YouTube o por nuestro TikTok, que son las únicas redes sociales que manejamos. Preguntas que quieran hacerle a Sonia, a Elena o a mí, saben que estamos siempre al pendiente de ello. Y yo quisiera nada más, para ya terminar ahora sí el tema con broche de oro, que nos puedas compartir alguna sugerencia breve que tal vez no sea tan conocida allá afuera en el mundo de la salud mental, que obviamente las lecciones de salud mental no vienen en la escuela, no vienen en la universidad, no vienen en ningún lado, eso lo tienes que vivir en carne propia o en terapia. ¿Qué podrías tú sugerirle a la gente que nos está viendo, ya para cerrar con broche de oro? ¿Alguna sugerencia con una persona que esté pasando por un momento muy difícil, que puede ser ansiedad, puede ser bipolaridad, puede ser depresión, puede ser esquizofrenia, lo que ustedes quieran? ¿Qué nos puedes decir a esa gente? Lo que les puedo decir es que lo hablen, que no lo guarden, no dejen que se vaya más a algo más grave. Si sientes mucha tristeza, pide ayuda. Si sientes mucho enojo, mucha ira desbordante, que es que porque se cayó algo, tú te enojas y gritas, si gritas, o sea, todas esas conductas, que las identifiques y que no las dejes pasar, porque si no, eso se agrava.
Y es importante tener un psicólogo de cabecera, es bien importante, y obviamente ir de la mano con él. Hay en el gobierno no cobran también por si en el caso de las personas que no tienen las posibilidades, entonces ir al gobierno a que les hagan un estudio, primero psiquiatra. Yo me hice uno, fíjate, en el Fray Bernardino, fui y le dije, a ver, dime si yo tengo algún trastorno. Pues ya me vieron, entonces me mandaron con el psicólogo, afortunadamente. Pero me dijeron, pero si no te lo tratas, Sonia, vas a estar en un psiquiátrico. O sea, ojo, chicos. Si quieren tener buena memoria, no padecer Alzheimer, todo eso son vivencias que hemos tenido en el trayecto de la vida. Si no nos tratamos de las emociones, se desarrolla todo eso. Entonces, ¿quieren tener una mente espectacular? ¿Quieren estar sanos? Háganse cargo de sus emociones. Eso sí se los puedo sugerir, que es lo más importante. Y ser más espiritual, ¿saben? O sea, trabajar su espíritu. ¿Y de qué manera? Primero, tirando todo lo que vienen cargando de todas las malas experiencias vividas, y posteriormente pues hablar al Dios que tú creas, ¿no? Y orar, hacer oración, porque la oración sí sirve, ¿sabes? Sí sirve mucho. Y bueno, eso es lo que les podría decir. Pues muchísimas gracias, y Elena y yo nos despedimos de ustedes, y obviamente sin hacer mucho ruido por los micrófonos, te damos un fuerte aplauso por estar aquí. Gracias por todo lo que contribuiste, y pues más que nada gracias también a ustedes por meterse al podcast, por sintonizarse, por escucharnos o vernos en cualquiera de las plataformas. Y pues nosotros nos despedimos y les agradecemos mucho, y hasta la próxima. Adiós. Gracias.